Hoy presentamos Astros y Ancestros. Los espíritus han habitado la tierra desde antes del tiempo. Se encarnaron en cuerpos que viajan por el planeta. Errantes llegan, pero ya no saben de dónde vienen. Buscan a los dioses y con cantos los llaman. En torno al fuego crecen los hombres y mujeres que pueblan la tierra generosa. Conocen una piedra negra y muy escasa con la que fabrican armas y utensilios. Golpeándola con destreza, obtienen puntas de flechas y lanzas. Intentan saciar un hambre ancestral y no imaginan ser el origen de un ingenio infinito. La piedra se llama obsidiana. Muchas vueltas dio la tierra en torno al sol, y las mujeres ahora germinan como sus plantas el alimento. Al fogón siguen llegando los animales y los frutos. Los hombres encontraron por fin su morada, y el sabio chamán eleva su canto a los dioses. Y los dioses lo escucharon. La planta mayor de los Andes, el maíz, llegó para repartirse en granos abundantes. El sagrado maíz y la obsidiana salieron por las alturas de los Andes hacia nuevos confines. Así como la tierra da frutos, la mujer da la vida a los hombres. La mujer es la tierra, el hombre quien la fecunda. Así el sol y la luna. Así el amor. Así la muerte. Una dualidad infinita. Cuando los hombres se hermanaron con las plantas, entonces celebraron la unión de tantos y escogieron su territorio. Alabaron a los astros y veneraron a sus muertos. Enfrentaron con fecundidad a la muerte y fueron la mujer y la tierra, la matriz de la simiente. La primera cultura reconocida en América vivió en las costas del actual Ecuador. Se llamó Valdivia. Con ella floreció la cerámica y del barro surgieron las conocidas Venus, mujeres en gestación, el símbolo de la fertilidad. Desde la cultura valdivia en adelante en el tiempo, los hombres perfeccionaron la cerámica. Las diversas culturas que ocuparon en tiempos diferentes una buena porción de las costas ecuatoriales elaboraron variadas vasijas de uso doméstico. Sus ceremoniales los presidían figuras de chamanes, ídolos y animales míticos que servían para convocar a las fuerzas divinas.
Y si del barro nacieron las formas, las plantas trajeron algo más que alimento. La del algodón fue vital para cubrir su cuerpo. Del algodón surgieron los primeros textiles y fue un telar el que los urdió. Inquietos en tierra, buscaron el modo de navegar sobre las aguas del mar. No llegaron muy lejos con los llamados caballitos de Totora. Entonces ingeniaron una balsa uniendo troncos, pero no había fuerza que la impulsara sino la humana. Tampoco llegaron a ninguna parte. A pesar de los intentos, la inquietud continuó impulsando el deseo de navegar hacia lo desconocido. El chamán es cada vez más esencial como intermediario entre el hombre y sus deidades. Usa los poderes de una flor, el floripondio, para conversar con los dioses. Les pide una visión para saber cómo cruzar los mares. El sol y los astros de la noche acuden al llamado. Las sombras que el gran astro proyecta sobre la tierra cuando pasa por el tótem indican una posición exacta y un rumbo sobre las aguas. La visión del chamán anticipa el curso a los navegantes. El deseo parece cumplirse. Ahora que la nave está ahí, lista para salir, el chamán entrega al océano en gratitud lo que la tierra ha generado como ofrenda. Telas, frutos de la tierra, algodón y obsidiana son las mercancías. Cerámica es la carga frágil. Pero algo más apreciado va con ellos. Es una concha sagrada. Es la Spondylus. Por su misterioso origen marino, se le confiere un poder único. Los elegidos deben sumergirse a grandes profundidades para encontrarla. Entonces, para que sus pulmones soporten, beben un brebaje de frailejón, una planta traída de los Andes. Para alcanzar la profundidad rápidamente, cargan consigo una piedra labrada que actúa como peso adicional. La nave que partió bajo la mirada de los astros y los buenos augurios del chamán regresa a su origen munida de las vivencias de más allá del mar y de Spondylus, la concha sagrada. En la tierra de Salangone los esperan para iniciar la privilegiada labor. Del mar traen dos conchas de la misma familia. Son la Spondylus calcifer y la Spondylus princeps. Si bien la princeps es pequeña, de color rojo en su parte exterior y se encuentra a gran profundidad, la calcifer es más grande, de color púrpura en el borde y se encuentra a menor profundidad. Por medio de lascas de piedra logran perforarlas y crear joyas hechas de cuentas o mullos. Estos
Además de usarse como atavíos, fueron reconocidos como monedas y sirvieron para el intercambio. En sus viajes, los navegantes manteños huancavilcas llevaron el spondylus desde Salangone hacia el norte hasta los mayas y hacia el sur hasta lo que hoy se conoce como Chile. Pero por tierra el spondylus llegó tan lejos como a la selva amazónica o los Andes ecuatoriales. Así cada chamán encuentra su camino para hablar con las fuerzas. En la selva por medio de la ayahuasca, poderoso bejuco para curar enfermedades del cuerpo o inspirar el alma. En los Andes, con el San Pedro, cactus mágico y visionario, todos vibrantes enlazadores con las divinidades. Más allá de las épocas y lugares, el espíritu universal que gobierna a los hombres es acercarse a los dioses en estrecha alianza con la naturaleza. Entonces, por ese idéntico espíritu, los hombres buscan acercarse entre sí y compartir tanto sus creencias como sus objetos. Son conocidos como yumbos, los mercaderes que transportan mercancías desde los Andes a la costa o la selva. Así, entre diversos productos del lugar, la carga de obsidiana de las minas de los Andes comparte la misma estera con la concha sagrada del spondylus. La spondylus, femenina divinidad, encuentra su equivalente masculino en un caracol, el strombus. Juntos procrean la continuidad de la vida. Sus hijos, las flores y los granos, sellan la unión en ofrenda al fuego sagrado. Por su significado ceremonial y por su delicado sabor, al cuerpo de la spondylus se lo distinguía como el alimento de los dioses. Adornados de simbólicos sellos, se preparan para celebrar, después de tantos viajes y de arriesgadas inmersiones, el bienestar de todos. En la inmensa boca de un río, allí está la isla cubierta de mangles. Aquí, el sol se materializa en el oro y la materia se transmuta en espíritu. A esta isla solo llegan los muertos, y solo dignatarios muertos.
Unos pocos vivos, únicos habitantes de la isla, por oficio, los adornan de oro. Los guían para el largo viaje hacia donde solo ellos saben. Sobre una pirámide y paralelo al rito funerario de los más altos personajes, sobreviene la ofrenda de una vida. El oro se ha tomado las formas. La muerte se ha tomado la isla de la Tolita. Pero el oro no solo sirvió a los muertos, también los vivos disfrutaron de su brillo. Su abundancia no era riqueza, sino la magnífica manifestación del sol en la tierra. Hace 2000 años se habían formado numerosos señoríos en la mitad de la tierra, en Sudamérica. Las pequeñas comunidades o ayllus han quedado atrás. Las alianzas entre señoríos conformaron confederaciones. Una de ellas, la Cañari, construyó grandes ciudades entre las montañas. El mito cuenta que los Cañari son descendientes de una guacamaya y un joven que se ha refugiado con ella, escapando del diluvio universal. Dedicaban una gran devoción al astro más cercano, la luna. Así que el culto mayor se llamaba Kilia Raimi, que significa fiesta de la luna, y se celebraba en un santuario llamado Pila Loma. Usaron en torno a sus cabezas un cinto de calabaza como tocado. Por eso los llamaban cabeza de calabaza. Espléndidos orfebres trabajaron el abundante oro para sus ritos funerarios. Bajo Pila Loma se oculta el sepulcro de una sacerdotisa ilustre. Sus sirvientas la acompañaron hasta el final. Tras un viaje de muchos días, los yumbos regresan de la costa. Llegan a la tierra de los quitus, cuando estos celebran una abundante cosecha de granos sagrados. La leyenda narra que una vez, hombres de raza inteligente y emprendedora llegaron desde el mar, desde la bahía de Caraques. Caraques viene de cara, que significa hombre. Los caras subieron a los Andes y sometieron a los quitus, quienes habitaban una región de la serranía llamada Quito. De esta unión surgió un nuevo señorío, el de los quitucaras. Los señoríos contaban con un sitio fijo de feria llamado Tiangués,
Los mercaderes acudían a estos sitios para realizar el trueque. Uno de los más importantes puntos en los Andes era el Tianguis de Quito. Y aquí otra vez se encuentran los productos de las diversas regiones ecuatoriales, los vegetales de la sierra, el algodón de la costa y nuevamente el spondylus frente a la obsidiana. Y las lágrimas de los dioses, el oro. Reinaba en Quito Karan Shiri. Llevaba muchos años en guerra sin poder vencer a sus vecinos los puruáes. Como Karan Shiri no tuvo hijos varones, proclamó a su hija, la princesa Toa, como heredera. Ella escogió a un príncipe de los puruáes llamado Duchisela, hijo del rey Condorazo, para casarse, logrando con la alianza de sangre lo que las armas no pudieron lograr durante tantos años de guerra. El símbolo real era una gran esmeralda llamada Umiña, que cuidaba de la buena salud y de la dicha. Gobernó así Duchisela Shiri, el nuevo imperio que los cronistas llamaron el Reino de Quito. Pocos años después logró la alianza con los poderosos Cañari, extendiendo el territorio hasta Loja en el sur. Toda historia se basa en el mito, que es el poder creador. Los pueblos se nutren de su espíritu y afirman su amor a la madre tierra con las virtudes extraordinarias de la leyenda. Y la leyenda, si poetizada, dulce y mágica, no es sino una verdad dicha con otras palabras. Su verdad no tiene tiempo, atraviesa todas las distancias y explica al corazón con la parábola lo que no puede llegar a la inteligencia por medio del relato minucioso de los hechos. Sucedió una vez en el comienzo de los tiempos. Llegó un pueblo, refugiándose del diluvio universal, a una península. Ahí fundaron el pueblo de Sumpa. Después de transcurrido mucho tiempo, tuvieron un jefe ambicioso y soñador llamado Tumbe. Tumbe dejó 2 hijos, Quitumbe y Otoya. Allí, donde su padre no pudo llegar, allí llegaron ellos. Inesperadamente aparecieron por la costa unos gigantes que persiguieron a Otoya. Otoya pronto fue sometido y murió. Por su lado, Quitumbe navegó y navegó y llegó a las costas de Perú y fundó la ciudad de Tumbes en honor a su padre. Luego regresó y se refugió en una isla que llamó Puná, no sabemos por qué. Quitumbe no se quedó mucho tiempo en la isla, pero en el vientre de una mujer dejó un precioso hijo llamado Guayanay, que significa golondrina. Finalmente Quitumbe llegó a los fecundos valles de los Andes ecuatoriales y fundó la ciudad de Quito. Quito significa lo del medio o mitad de todo. Mientras, en la isla de Puná, Guayanay Golondrina tuvo un descendiente llamado Manco Cápac. Llegó con su mujer, Mamauquio, al lago Titicaca. Otra leyenda dice que ambos nacieron en ese lago y después, como enviados del dios Viracocha, seguirían el camino hasta encontrar el sitio para fundar el Cusco. Cusco llegó a ser la capital del imperio incaico y Manco Cápac el primer inca. La leyenda explica el origen común de los pueblos andinos. El símbolo de la golondrina ilustra las sucesivas emigraciones, todas generadoras de un antiguo mestizaje.
Creció inmenso el imperio cusqueño. Fue el inca Túpac Yupanqui el primer conquistador y en su afán dominó a los Cañari y llegó a las puertas de Quito. El inca desterró a muchos de los pueblos dominados y los mandó a vivir a lugares alejados. Este era el sistema de los mitimaes. Así también trajo mitimaes cusqueños a Quito. Mucho tiempo permaneció el inca en Tomebamba, que fue la capital de la provincia. Aquí nació su hijo primogénito Huayna Cápac. El nuevo inca intensificó aún más las guerras de conquista hacia el norte. En Quito, los xiris no estaban preparados para una guerra de esta magnitud, pero tenían aliados como los caranquis, pueblo guerrero con poco temor a la muerte. Cochasquí se llamaba el sitio sagrado de los caranquis. Sirvió también para la observación de los astros, hogar de la matriarca llamada Quilago, señora de Cochasquí. La princesa Quilago decidió enfrentar a Huayna Cápac conquistándolo. Lo invitó a una fiesta. Después de ofrecerle chicha en una copa de oro, la seducción fue inmediata. Ella quiso distraerlo con el amor para asesinarlo, pero el inca estaba bien protegido. El intento de Quilago terminó con su muerte. Varios años duró la conquista de Quito. En muchas batallas se derramó la sangre de tantos guerreros. Unos se rindieron, otros se enfrentaron a los invasores y se extinguieron en la lucha. Una legendaria batalla a la orilla de un hermoso lago le costó la vida a más de 20.000 quiteños. Los cadáveres fueron arrojados al lago y el agua se tiñó de rojo enteramente. De allí el nombre, Yaguarcocha, laguna de sangre. Un sinfín de batallas siguió a la de Yaguarcocha, una más sangrienta que la otra. Vive en la memoria que el legendario guerrero quiteño Pintac fue apresado por Huayna Cápac. Impresionó al inca el carácter orgulloso y valiente del quiteño. Según la pluma de los cronistas, en una de las batallas, el inca ordenó sacar los corazones de los quiteños caídos para luego sembrarlos en el campo. En otra batalla, el cacique quiteño Cacha también perdió la vida. Su hija heredera del poder cayó prisionera. Su gran atractivo llamó la atención del inca. Así Pacha se salvó de la muerte en brazos de Huayna Cápac. El inca trató de convencer a Pintac que cambie de bando. El guerrero permaneció inmutable. Huayna Cápac se enamoró de Pacha. Esa noche sería crucial tanto para el inca como para todo Quito. La insignia de los xiris era una gran esmeralda y la de los incas un borlón carmesí. Ahora ambas coronan la frente de Huayna Cápac. Así como antes sucedió con la princesa Toa, Pacha evitó más derramamiento de sangre a través de la seducción y el matrimonio. En su prisión, Pintac no ha abierto la boca ni para comer.
permanece firme como su voluntad. Hasta que una madrugada, un guardia lo encontró sin vida. Enardecidos por la tenacidad de Pintag, los incas le quitaron la piel. Con esta, prepararon un tambor ceremonial que fue enviado al Cusco como prueba de su sometimiento. Los incas no conocían la escritura en su forma actual, pero los mensajes los transmitieron a través de un ingenioso sistema de nudos llamados quipus. Los mensajeros o chasquis descansaban a lo largo del camino en lugares llamados tambos. Los tambos eran puestos militares estratégicamente ubicados. El camino del Inca recorrió todo el imperio desde el sur de Colombia hasta Chile. Su creación hizo posible así una comunicación estable y constante entre las numerosas regiones. Era una sociedad basada en la esclavitud, por lo que los avances tecnológicos no fueron necesarios. Los incas no conocieron la rueda. En ese entonces, las pirámides de Cochasquí se consideraron como el ombligo del mundo. Allí los incas absorbieron los antiguos conocimientos de las sacerdotisas caranquis en sus observaciones de los astros. Los hombres se preparaban para celebrar la unión de las tierras, así como las de sus dioses. El chamán inca entrega la sabiduría de la sagrada coca. Tahuantinsuyo quiere decir unión de 4 regiones, lo que constituye un símbolo dentro de la cosmogonía andina. Tahuantinsuyo ya no es un imperio, es una filosofía, una forma de vida. El inca Huayna Cápac amaba tanto estas tierras que en Tomebamba erigió una estatua de oro con la figura de su madre, en cuyo interior guardó la matriz de la cual él vino al mundo. Pero algo amenaza este fulgurante auge del incario. Nadie conoce la premonición que el chamán siente cuando consulta a los dioses sobre el porvenir. En el mar han aparecido unos extraños seres barbados. Los españoles no podían tener las visiones del chamán, pero lo que lograron ver por su catalejo les quitó el aliento. Era una balsa manteña con sus intrépidos navegantes a bordo. Pero el chamán solo vislumbra un rostro que atribuye a una memoria ancestral. El dios Viracocha. ¡Viracocha! Según la leyenda, Viracocha, un hombre blanco y barbado, emergió del lago Titicaca y prometió a los incas proteger su imperio. Huayna Cápac escuchó al chamán en sus visiones. Ahora el chamán le habla al inca sobre el mito de Pachacuti. Cada 500 años sucede una inversión en el curso de los hechos. El encuentro entre Viracocha y el primer inca dio origen al mito. El incario tardó 500 años en su desarrollo y allí se cumplió el presagio. Los españoles hicieron su primer contacto con el incario en el año 1528.
El Tahuantinsuyu se preparaba para la fiesta mayor en el día del solsticio. La amenaza de los extraños todavía estaba lejos, pero en el corazón del chamán se escondía un mal presagio. La ceremonia para rendir tributo al sol, el Inti Raymi, estaba por comenzar. Kaigrano botan ne kan taitiko bakarapan taitiko. Kaigota chaskipa taitiko. Se hizo presente el joven Atahualpa, hijo predilecto de Huayna Cápac, quien creció en Quito inseparable de su padre. Uno de los mensajes que le llegó a Huayna Cápac sobre los hombres del mar fue un lienzo pintado en España. Para el Inca y el chamán, ese rostro era el del dios Viracocha. El Inca nunca supo si los barbudos hombres del mar eran dioses o humanos. Huayna Cápac nunca vio un español. Murió confiado en la protección de Viracocha. Su cuerpo fue trasladado al Cusco, pero su corazón se guardó en una copa de oro, de acuerdo a su voluntad, en Quito. Antes de morir, dejó el mando del imperio a sus dos hijos como herencia. Al cusqueño Huáscar la parte del sur y a Atahualpa lo que era Quito. La lucha que se desató entre los dos hermanos fue la guerra civil más sangrienta y absurda de toda la historia. Huáscar fue el derrotado. Sus vencedores le obligaron a ver la ejecución de sus mujeres, incluso las embarazadas, y a toda su corte, también a sus 24 hijos. Atahualpa fue proclamado único Inca, el Sapay Inca, señor del Tahuantinsuyu. Mientras tanto, los españoles habían desembarcado y avanzaron tan tierra adentro que llegaron hasta la ciudad de Cajamarca. Para Atahualpa resultó inverosímil. Era la primera vez que veía a los barbados y además montados sobre este extraño animal. Hernando de Soto hizo una clara demostración sobre la bestia. El cura Valverde, con fingida seguridad, fue el primero en aproximarse al Inca, acompañado por un traductor conocido como Felipillo. Trajo consigo
dos símbolos de su religión: el crucifijo y la Biblia. Cuando le fueron ofrecidos al Inca, este contestó: yo no quiero a un Dios que no se ve y castiga a su hijo con la muerte. Mi Dios es mi Padre, el Sol. Todos los días aparece, me ilumina, me da calor, hace crecer a las plantas que me alimentan. Es un buen Dios. Francisco Pizarro, ofendido y a la vez atemorizado, ordena atacar con más audacia que tropas a la numerosa corte del Inca. En cuestión de horas, la matanza se ha consumado. Atahualpa es apresado por el propio Pizarro. Esa misma noche, Atahualpa es invitado a la mesa de Pizarro. Le permiten conservar todos sus privilegios habituales, incluso el cuidado que sus esposas siempre le prodigan. Desconcertado, ve comer a sus captores. ¿Serán o no enviados del dios Viracocha? Con obsesiva codicia por el oro, Pizarro Calculador le ofrece una alianza militar a Atahualpa que consolidará su poder, pero el Inca la rechaza. Hasta que se da cuenta que está preso. Pizarro quiere oro, mucho oro. El Inca ofrece entonces llenar con oro la habitación hasta la altura marcada a cambio de su libertad. Ocho meses duró la prisión de Atahualpa. Se estableció una relación particular entre los dos maestros de la guerra, pero llegó el momento en que Pizarro tenía que tomar una decisión. La habitación estaba por llenarse con el oro prometido, pero no podía arriesgarse a liberar al Inca. Decidió matarlo. Así llegó el momento del juicio. Atahualpa fue juzgado por 4 motivos: por haber usurpado el mando del imperio, por dar muerte a su hermano, por practicar la idolatría y por insurrección. Fue condenado a muerte en la hoguera. En el último momento, Valverde le ofreció el sacramento del bautizo. Atahualpa asintió, creyendo salvar con esto su vida. La integridad espiritual del Tahuantinsuyo también fue demolida. Piadosamente, la sentencia del indio, ahora cristiano, fue cambiada por el ahorcamiento. Al enterarse de su muerte, los porteadores del oro de la recompensa lo escondieron en el camino. El cuerpo del último Inca recibió cristiana sepultura. Hasta hoy, atormentan a las codiciosas mentes las leyendas del tesoro de Atahualpa. Ya todo es pasado. El Tahuantinsuyo sucumbió ante un nuevo cambio en el rumbo de los acontecimientos. Una creencia ancestral confundió al dios Viracocha con barbados truhanes. Un inmenso silencio reina desde entonces. No han transcurrido aún los 500 años de la profecía.
Sociedad cazadores-recolectores. Cultura inga. Data desde los años 7080 a 1969 a.C., en la provincia de Pichincha, ubicada en la ladera del volcán Ilalú. Era una cultura nómada que se dedicaba a la recolección. Se encontraron vasijas, lanzas, puntas, hechas de obsidiana. La vestimenta era de pieles, creían en los chamanes y adoraban a dioses. Era una cultura politeísta. Cultura Chopsi. Data en los años 8850 a 5585 a.C. Ubicación: provincia de Azuay, parroquia de Sixi. Características: eran nómadas, perfeccionaron sus herramientas, elaboraron sus vasijas, se ubicaron en el castillo de Duma de los caciques. Recolección, caza y pesca. Se halló la Cueva Negra, refugio para las mujeres y niños. Materiales: obsidiana, piedra negra de erupciones volcánicas. Vestimenta, pieles, no dominaban el fuego. Cultura Cubilán. Data del 8500 a 8350 a.C. La ubicación en los límites de Azuay, Loja y Zamora Chinchipe. Sus características: eran semisedentarios, dominaron el fuego. Aquí se encontraron los 7 fogones que sirvieron para la cocción de sus alimentos y la fusión de metales. Se encontraron 80.000 restos arqueológicos, entre ellos lanzas, hachas, buriles, machacadores, vasijas decoradas. Cultura Las Vegas. Data en los años 8135 a 7075 a.C. Su ubicación en la provincia de Santa Elena. Características: eran sedentarios, su mayor productividad era la agricultura, su vivienda era en forma circular. En el centro se encontraban su centro de ceremonias, es decir, los rituales. Nacieron los sentimientos, creían en los chamanes, eran politeístas. Enterraban a sus muertos, se vestían de pieles, lana, tejían e hilaban. Perfeccionaron sus armas. Esta cultura dio paso a la sociedad agrícola, teniendo así a sus descendientes directos de la cultura Valdivia. Se encontraron los amantes de Zumpa abrazados así durante unos 8000 años atrás. Sociedad agrícola. Cultura Valdivia. Data del 4000 a 1500 a.C. La ubicación en la provincia de Santa Elena. Se extendió por los ríos y el oro. Aquí predominaba el matriarcado. La mujer con el peinado más alto era la que mandaba. Descendientes directos de la cultura Las Vegas. Se dedicaban a la agricultura, recolección de mariscos. Su cerámica era del color natural. En sus figurillas destacaban a la mujer con bustos exuberantes, embarazadas, llamadas Venus de Valdivia. Realizaban ritos funerarios. Era una sociedad politeísta. Cultura Machalilla. Data en los años 1800 a 1000 a.C. Su ubicación: provincia de Manabí. Se extendió por el Oro, Cañar y la isla Puná en la costa. Sus características: parientes cercanos de la cultura Valdivia. Su sustento fue la recolección de conchas, camarones y cangrejos. Dieta diaria, la agricultura fuente principal. En la escultura también se destacaban las figurillas de las mujeres gordas. Cerámica de color rojo, deformaciones de sus cráneos desde la tez de tempranas edades, señalan de estatus. Se evidenciaron también múltiples perforaciones en los labios y oídos. Cultura Chorrera. Data del 1200 a 300 a.C. Ubicación: El Oro, Guayas, Los Ríos, Manabí y Esmeraldas. También en las partes bajas de Pichincha. Sus características: gran estética cultural, presencia de figuras zoomorfas y antropomorfas. Destacan los silbatos de chorrera, que servían para la comunicación y para guardar brebajes, que era para los chamanes. Color de la arcilla: rojo y blanco. Se utilizó la postcocción. Eran politeístas y se dedicaban a la agricultura, caza y pesca. Cultura Atacames. Data desde el 7000 a 1100 después de Cristo, tardío del 1000 al 1527 después de Cristo. Ubicación: en la zona costera, en la desembocadura del río Esmeraldas. Características: grandes exploradores marinos, viviendas perfeccionadas, mandaban los caciques, concha spondylus, alimento para los caciques, medio de intercambio llamado trueque. Mejoraron su textilería, realizaban mantas, pandones, grandes alfareros y metalúrgicos, vasijas de color rojo y café con pintas blancas. Cultura Tuncahuán. Data del 1500 a 500 a.C. Ubicación: en el callejón interandino. Por estar en esta zona, se dedicaron a la cacería de venado, la mayor producción el maíz. Su cerámica era en los colores rojo y blanco. Eran politeístas. Cultura Pastaza. Data del 2000 a 1000 a.C. Ubicación: orillas del río Huasaga. Su base alimenticia era la agricultura, caza y pesca. Sus vasijas eran en forma de útero de mujer, para guardar alimentos y enterrar a sus muertos. Vivían en aldeas, chozas, de 10 a 20 personas. Cultura La Tolita. Ubicación: estuario del río Santiago.
Data del 600 a.C. al 400 después de Cristo. Debe su nombre a que se asentaban sobre montículos de tierra que ellos construían llamados tolas, que servían para mostrar su posición social y protegerse de inundaciones. Los caciques dirigían la vida económica y ceremonial. Su cerámica era grisácea. Elaboraron cántaros, jarros, vasos, ralladores y figuritas, donde representaban seres míticos, fertilidad y vejez. Fueron los primeros en el mundo en trabajar el platino. También usaban oro y plata para fabricar orejeras y demás instrumentos para rituales. Cultura Wangala. Ubicación: Guayas, Santa Elena y Manabí. Data del 600 a.C. al 750 después de Cristo. Se dedicaron a la agricultura, pesca, recolección de mariscos y caza de animales como ciervos, armadillos, tortugas y venados. Fueron los primeros en trabajar en el cobre. Emplearon técnicas metalúrgicas como el martillado, repujado, fundición y soldadura para la elaboración de anzuelos de cobre, agujas y narigueras, conocidos como Wangala tricolor, debido a que empleaban en sus cerámicas los colores rojo, negro y ocre. Sus esculturas poseían figuras antropomorfas o zoomorfas, con manifestaciones de malformaciones congénitas y reflejando su vida cotidiana. Comercializaban a nivel marítimo y terrestre, en especial con la cultura latolita. Construyeron canoas de madera tallada. Cultura Bahía. Ubicación: franja costera de Manabí, desde Bahía de Caracas hasta el sur. Data del 500 a.C. al 650 después de Cristo. Sus viviendas eran edificadas en base de montículos y plataformas. Principal santuario ubicado en la isla de La Plata. Economía: agricultura, pesca, intercambios a larga distancia por mar y tierra. Exportación de tagua y camarones. Sus cerámicas eran elaboradas con facciones exageradas, gigantescos ojos y narices con narigueras. Cultura manteño Huancavilca. Ubicación: al norte de Bahía de Caracas, hasta la isla Puná y la cordillera costanera. Data del 800 a.C. a 1531 después de Cristo. Se deformaban el cráneo y se trasquilaban dejándose una corona a manera de frailes. Tenían la costumbre de extraerse los dientes, según leyendas, debido a un castigo que les impuso Huayna Cápac cuando intentó someterlos y se rebelaron. Su alimentación se basó en el maíz, yuca, frijoles, patatas, ají y hortalizas. La cerámica es de color negro, oscuro y brillantemente lustrado. Su cultura es muy conocida por las sillas o manteñas de piedra tallada donde se sentaban los chamanes, y estas sillas se relacionaban con la muerte. Cultura Jamacoaque. Ubicada al norte y sur del Cabo San Francisco y de Bahía de Caracas. Data del 350 a.C. al 1533 después de Cristo. Principal foco del arte aborigen del litoral ecuatoriano. Fuertes intercambios. Fue una cultura agrícola y minera, y sus figuras, utensilios y herramientas nos dan una clara idea de sus actividades cotidianas. Emplearon técnicas decorativas por el cuidado puesto en su ornamentación. Cultura Puruá. Posterior al año 1220 de la era cristiana. Fueron etnias numerosas que ocuparon todo el callejón interandino. Tenían un gobierno bien organizado. Su monarquía era hereditaria y cedía al primer hijo varón. El inca Atahualpa era hijo de una mujer puruá de linaje duchicela. Se dedicaron a la agricultura utilizando abono y técnicas artesanales. Cultivaban hortalizas y cereales como el maíz, papa, yuca y la cabuya, que era el principal producto de intercambio. Sus dioses titulares eran los volcanes Chimborazo y Tungurahua, y según sus creencias, la unión de ellas, varón el primero y hembra el segundo, inició la existencia del pueblo puruá. Jugó un papel importante durante la conquista inca. Dentro de estos territorios se fundaría la primera ciudad hispana del Ecuador.